un poco vamos a ver si tienen dudas de lo que es el tema 1. Ya hemos concluido el tema 1. Entonces, si hay alguna duda o consulta al respecto. Dice, muy buenos días. Una cosita le quería decir. Que hay algunos compañeros y personas también que no estamos en ningún grupo aún. Y porque recién me llega a agregar al grupo de WhatsApp y demás. ¿Cómo se podría hacer eso? Hemos dicho que se conforman grupos de 10 personas, ¿sí? Entonces, ya están conformadas la mayoría, creo que hay 9 grupos. Entonces, seguimos aumentando el número de estudiantes, pero bueno, tienen que hacer grupos de 10 personas para trabajar. Bueno, gracias, Lisa. ¿De qué? Hasta el grupo número 8 ya hemos asignado tema, ¿no es cierto? Que van a ser las exposiciones el día 12 de marzo. Y a partir del 9 estamos pendientes de tema, entonces estaríamos esperando que se conforme 1 o 2 grupos más, pues son 143 estudiantes inscritos, entonces por 10 son 90 nomás todavía, 100, unos 3 o 4 grupos más que todavía tienen que conformarse y que estarían pendientes de tema y pendientes de fecha de entrega o exposición del trabajo. Adelante, Alberta. Buen día, licenciada. Tenía una dudita sobre el trabajo. No sé si me podría aclarar o solo está diciendo dudas del tema 1. Adelante, también del trabajo, claro que sí. Ya, muchas gracias. Mi duda era, digamos, o sea, por ejemplo, a mí me tocó, digamos, de sociedad anónima, ¿no ve? Y estoy investigando en Fundempresa y, digamos, hay que llenar formularios y todo eso. Y, o sea, para el trabajo, digamos, hay que hacer como está en sus diapositivas, digamos, sacar el screen del formulario y llenar así con datos falsos, digamos así. Exactamente. ¿Sí? Ah, ya, o sea, hay que ponerle un nombre a nuestra empresa, así un nombre. ¿Y a qué se dedica? ¿No es cierto? Pues sociedad anónima, vamos a decir, nos dedicamos a la venta de zapatos. Listo. Ah, ya, o sea, hay que inventarnos una empresa, ¿no? Una empresa ficticia. Ah, ya. Está bien. Entonces, y para todo es eso, ¿no? Para Fundempresa, para la alcaldía y todo. Para todos los requisitos que tenemos, ¿sí? Ah, ya. Esa era mi duda. Muchas gracias, licenciada. Buen día. ¿De qué? ¿Alguien más? Entonces no tenemos más dudas de lo que es el tema 1, hemos concluido, hemos visto prácticamente en el tema 1 todo lo que es la parte introductoria a la contabilidad, ¿no es cierto? Y cuál es la secuencia que tenemos dentro de la contabilidad, que es lo que podemos rescatar de lo que es el tema 1. Vamos a dar inicio a lo que es el tema 2. Y en el tema 2 tenemos que ver los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. O sea, el objetivo de la unidad es utilizar las normas de contabilidad en los registros contables, identificar las cuentas de balance y las cuentas de resultado y realizar un estudio de los casos en empresas comerciales. O sea, vamos a hacer un estudio de caso de cómo se realiza la contabilidad en empresas del tipo comercial. Dentro del contenido, el 2.1, vamos a ver las normas y principios, vamos a ver las normas internacionales, las normas financieras, los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el 2.2, la ecuación de balance y ecuación de resultados.
Aquí vemos la ecuación fundamental de la contabilidad, la ecuación de resultados, hechos permutativos y hechos modificativos. 2.3, leyes de movimientos de cuentas, en donde vamos a ver la definición de lo que es la cuenta, cuándo se debita, cuándo se acredita, los saldos de las cuentas, clases de asientos que nosotros vamos a utilizar en la contabilidad. Dentro del 2.4 vamos a ver la descripción de la operatoria contable, el procedimiento lógico y matemático, cómo se debitan, cómo se acreditan las cuentas de balance y las cuentas de resultados. En 2.5 vemos la práctica de una empresa comercial. Dentro de lo que son las normas y principios, vamos a decir, cuando nosotros hablamos de la contabilidad, no tenemos que olvidarnos que es un criterio que utilizamos, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a decir, la norma es un modelo, es un parámetro que nosotros vamos a seguir. Entonces, por ejemplo, las normas de buena costumbre que nos tenemos que sentar en la mesa, esas son normas y corrientes que se utilizan. Pero en la contabilidad dice, tenemos que tener normas porque va a ser un modelo, un parámetro. ¿Para qué? Para que todos presentemos nuestros estados financieros bajo las mismas características. Entonces, su objetivo es servir de base para utilizar los mismos procedimientos que aseguren que aseguren que la contabilidad está proporcionando información oportuna y que esta información simplemente va a ser utilizada por cualquier profesional o del área. Ese es el objetivo, ¿no es cierto?, de las normas. Entonces, para decir, tenemos los principios de contabilidad generalmente aceptados, el tratamiento contable de los hechos, los estados financieros, que son las normas de contabilidad. La NIC número 1 trata sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados, que luego los vamos a ver en detalle. Tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre de ejercicio, los estados financieros a moneda constante. Este es uno de los principios de contabilidad que utilizamos mucho cuando hacemos el ajuste de cuentas, ¿sí? Entonces, este principio que se llama la NIC número 3 es para nosotros determinante, ¿sí? Luego tenemos la NIC número 4 que habla sobre la revalorización técnica de activos fijos cuando se hace. Entonces, esta es la normativa que se tiene. Los principios de contabilidad para empresas mineras, tratamiento contable de las diferencias de cambio, inversiones. Son varios principios que se utilizan dentro de lo que es la contabilidad, ¿sí? Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Vamos a decir, ¿qué es lo importante para nosotros dentro de lo que es la contabilidad? La norma contable número 3 y la norma contable número 6, que estas se refieren a las diferencias de cambio. En esta cuenta dice, se van a registrar todas las variaciones por actualización de cuentas monetarias en relación a una moneda extranjera. Ejemplo, el dólar, puede ser el euro, el yen, dependiendo de la moneda con que se trabaje en la empresa, ¿cierto? ¿Qué más trata? El ajuste por inflación y tenencia de bienes. En esta cuenta se registran todas las variaciones por actualización de cuentas no monetarias. Actualizamos con UFBs. Todas estas normas, tanto la norma 3 y la norma 6, vamos a ver principalmente para los asientos de ajuste. Entonces, el 3 habla sobre el mantenimiento de valor, alguna deuda o cuenta por pagar que no se hubiera cancelado en su momento y que tenga que actualizarse al momento de pago. En el patrimonio, las cuentas de ajuste de capital y ajustes de reservas patrimoniales. Entonces, por eso es importante para nosotros las normas contables. Entonces, estamos diciendo, existen normas contables que son emitidas por el Colegio de Contadores Públicos, pueden sufrir cambios, no van a mantenerse, en este caso, no van a estar todo el tiempo iguales. O sea, se tienen que modificar de acuerdo a las circunstancias que estén ocurriendo en el entorno, en las empresas. Entonces, vamos a decir, simplemente estas normas
contables, se las utilizan principalmente, su objeto es servir para el registro, para que todos los contadores públicos utilicen los mismos criterios y podamos emitir una opinión cualquiera, ¿no es cierto? Al tratarse de criterios, nos podemos decir, las cuentas, primero me interesan las cuentas de pasivo antes que las de activo. En España utilizan esa metodología. En nuestro país no. Para nosotros primero son los activos, luego los pasivos y luego el patrimonio. Tenemos maneras de presentar, aunque digan lo mismo. La normativa vigente en nuestro país está respecto a lo que son las normas. Está sujeta, entonces los estados financieros están sujetos a ciertas reglas contables fundamentales que son, por ejemplo, los principios y normas de contabilidad. Las normas internacionales de contabilidad vigentes están ahí igual. Presentación, existencias, estado de flujo de efectivo, políticas contables, hechos posteriores, contratos, impuestos sobre las ganancias, información financiera, inmovilizada. O sea, existen numerosos normas y principios, pero ya estas son a nivel internacional, no son a nivel solamente del país. Las que ahora vemos son las normas internacionales financieras, así se llaman, ¿no? Sí, estas normas, por ejemplo, son la adopción por primera vez de las normas, los pagos basados en acciones, combinaciones de negocios, contratos de seguro, activos no corrientes, exploración, y tenemos un sinfín de lo que son las normas internacionales financieras. Obviamente, la normativa y la regulación para nosotros vigentes de lo que son las normas internacionales financieras van a estar como el marco teórico para que nosotros realicemos nuestros registros contables en la parte de contabilidad. Las que nos interesan a nosotros son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos principios de contabilidad generalmente aceptados son básicos porque vamos a utilizar ¿para qué? Para registrar la contabilidad. ¿Sí? El principio básico, el postulado más básico, por eso está ahí en azul, se llama el principio de la equidad. Preocupación constante de esa contabilidad. De esto depende que los estados financieros deban prepararse de tal modo que reflejan con equidad los distintos intereses en juego de una empresa o ya sea en este caso, de impuestos internos para nosotros. ¿Qué nos interesa? Hemos dicho, si nosotros queremos presentar estados financieros, como empresarios, vamos a querer tener pocas ganancias para pagar pocos impuestos, ¿cierto? Si nosotros somos la entidad estatal, en este caso, impuestos internos, ¿qué nos interesa? Que las empresas nos muestren la mayor cantidad de ganancias y nosotros recibir mayores ingresos. Entonces, este principio dice que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejan con equidad, sin importar los intereses en juego de la empresa o de Hacienda o como quieran llamarle, o de impuestos internos. Postulado básico de la contabilidad. Los siguientes principios son los 14 principios de contabilidad generalmente aceptados y vamos a hablar lo que es el. Entonces, el principio de
vamos a empezar por lo que es el principio de ente, que dice que los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. ¿A qué se refiere? Que un propietario puede tener varias empresas, ¿no es cierto? Pero las empresas son entes totalmente diferentes. Puedo participar como accionista, puedo participar como en una SRL, como poniendo mi capital, puedo tener una empresa unipersonal. La misma persona tiene diferentes empresas, ¿no es cierto? Entonces, dice, cada una de ellas debe presentar sus estados financieros independientemente de si la persona participa o no en la empresa. A eso se refiere el principio de ente. Entonces, el principio de ente es diferente al concepto de persona. Una misma persona puede producir varios estados financieros porque son entes de su propiedad. A eso se refiere el principio de ente. El segundo principio habla de los bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende van a ser susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como empresa podemos tener bienes materiales, podemos tener un vehículo, podemos tener una casa, propiedad de la empresa, ¿no es cierto? Que es diferente a que sea propiedad de una persona. Si somos una sociedad, entonces la sociedad es dueña del vehículo, la sociedad es dueña del inmueble. Pero este vehículo, este inmueble, tienen que decir, estos bienes económicos son materiales. O sea, algo tangible, algo que se puede ver. Así como tenemos tangibles, también tenemos intangibles. Podemos comprar, por ejemplo, los derechos de autor. Somos una imprenta y por lo tanto necesitamos comprar los derechos de autor, la marca de fábrica, qué sé yo. Esos son los intangibles, pero son bienes económicos que tienen que ser valuados en términos monetarios. El principio de moneda de cuenta. Los estados financieros, bajo el mismo esquema, deben reflejar el patrimonio mediante un recurso que se emplea para... Eso quiere decir que la moneda de cuenta es elegir una cuenta y valorizar los elementos patrimoniales. La moneda de cuenta que nosotros utilizamos en nuestro país es el boliviano. Entonces, es la moneda de circulación, le vamos a poner precio en bolivianos, le vamos a poner a la casa, al vehículo, a las mercaderías, todo en bolivianos, porque la moneda de curso legal de nuestro país es el boliviano. Podemos utilizar, hemos dicho, las cuentas en dólares, pero son simplemente referenciales. Para impuestos internos nos interesa que en este caso la empresa presente sus estados financieros en bolivianos. Empresa en marcha. Y vamos a parar ahí. La empresa en marcha, dice, se entiende, se refiere a todo organismo económico cuya existencia corporativa tiene plena vigencia y proyección futura. A eso se refiere. Los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha que nos van a dar la expresión, se va a referir a todo el organismo económico cuya existencia tiene plena vigencia y sobre todo proyección futura. No nos interesa una empresa que está en quiebra, ¿no es cierto?, para hablar de lo que es empresa. La empresa en quiebra es que sus resultados son negativos y que está a punto de cerrarse la empresa. Entonces, esos son los principios de contabilidad. Ahí vamos a hacer un alto para ver dudas, consultas que tengan.
Entonces ya hemos visto el principio básico, el postulado básico de la contabilidad es el postulado de la equidad. Hemos visto el principio ente, bienes económicos, moneda de cuenta y empresa en marcha. Estos son prácticamente 4 principios que ya estamos viendo, aparte del postulado básico. Entonces, si no hay dudas, continuamos con el principio de evaluación al costo. Evaluación al costo. En los estados financieros nosotros tenemos que presentar, ¿sí? Nuestros, el valor de costo. ¿Qué quiere decir esto? Valor de costo adquisición o de adquisición. Todas las mercaderías que nosotros vamos a comprar tienen que estar reflejadas al valor que nosotros estamos comprando, que se llama valor de costo, que es diferente al valor de factura. Entonces estamos diciendo valor de costo, todas las mercaderías, que es el criterio básico de evaluación para los estados financieros cuando somos empresas del tipo comerciales. Y cuando somos del tipo industriales, tiene que ser el valor de producción. Estos son los 2 criterios, tanto para empresas comerciales y de servicios como las empresas industriales. Entonces, para las comerciales, a valor de costo o adquisición, que estamos aclarando que no es lo mismo que el precio de factura, ¿cierto? Para las empresas industriales, la evaluación de todas las mercaderías, de los productos terminados, de los productos en proceso, de la materia prima, del material directo que nosotros utilizamos, tiene que ser evaluado a costo de producción. Entonces, estos son los criterios básicos para la evaluación. Ejercicio. En las empresas en marcha, estamos hablando, es necesario medir el resultado de gestión de un tiempo, o sea, de una gestión, ¿cierto? De tiempo en tiempo. Eso quiere decir, impuestos internos nos exige que nosotros cerramos estados financieros. ¿Qué fecha? Para comerciales y servicios el 31, en diciembre, finales de diciembre, y para industrias petroleras en marzo, finales de marzo. 31, ¿no es cierto? 31 de diciembre para empresas comerciales, 31 de diciembre, gracias Dila, para las empresas industriales. Entonces, eso nos exige impuestos internos. Dice que de tiempo en tiempo, o sea, cada gestión nosotros tenemos que cerrar nuestros estados financieros. ¿Por qué es necesario? Porque tenemos que ver o sea, se dice que somos una empresa en marcha, que está en plena vigencia, tiene proyección futura, por lo tanto, vamos a medir nuestros resultados de tiempo en tiempo. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos estados financieros, por ejemplo, cada trimestre, cada semestre, dependiendo de la empresa que nosotros tengamos y del movimiento. Entonces nosotros queremos corregir, queremos ver el crecimiento de nuestra empresa, si nos está yendo bien. Entonces estos estados financieros también los podemos elaborar. ¿Para qué? Para simplemente de manera interna. Pero impuestos internos, como nos decía Dylan, nos exige que nosotros tengamos que cerrar en fechas establecidas nuestros estados financieros. Entonces, a eso se refiere el ejercicio. El ejercicio, nosotros iniciamos con el balance de apertura cualquier día. Hoy día, qué sé yo, hoy día es 10 de marzo, vamos a dar inicio a lo que es nuestra empresa comercial. ¿Cuándo vamos a cerrar estados financieros? El 31 de diciembre.
Habrá otro grupo de personas que decide abrir el mes de octubre. ¿Cuándo cierra estados financieros? El 31 de diciembre. O sea, está establecido que las fechas de cierre de estados financieros son para todos de forma general. ¿Para qué esto? Para la presentación y el pago de impuestos. ¿Cuántos días después debemos pagar los impuestos? ¿Y qué impuesto debemos pagar? A ver, alguien que nos pueda ayudar. Licenciada, ¿no es 120 días después de cerrar los estados financieros y es el impuesto IUE, que es impuesto a la utilidad, a las utilidades de la empresa? Correcto, sí, ¿no es cierto? Tenemos 120 días después de cerrar nuestros estados financieros y tenemos que pagar el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, por eso es que Impuestos Internos nos exige que nosotros vayamos que nuestro ejercicio en las empresas comerciales tiene que ser cerrado el 31 de diciembre. Gracias. Entonces, continuamos con los principios. Y hemos visto los principios. Bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, evaluación al costo, ejercicio. Siguiente principio, el principio del devengado. El principio del devengado nos dice que las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. El principio del devengado. Cuando nosotros vendemos mercaderías o cuando compramos, cualquiera de las dos situaciones, no siempre podemos hacerlo en efectivo. Quiere decir que nosotros podemos vender a crédito y en efectivo, ¿cierto? Entonces, ¿a cuántos días? ¿A 30 días? ¿A 60 días? Depende ya eso de la política de la empresa, de qué es lo más conveniente para la empresa. No, vamos a vender todo en efectivo, perfecto, ¿no es cierto? Si se puede vender todo en efectivo, sería lo mejor. Pero las empresas generalmente tienen esa particularidad, dejan a crédito, entonces a 30 días plazo, a 60 días, a 90 días, dependiendo. Entonces, cuando nosotros vamos a registrar en la contabilidad, en los asientos contables, no importa si nosotros hemos cobrado o no, tenemos que, el momento en que ocurre la transacción, tenemos que realizar. Eso quiere decir, estamos vendiendo, estamos entregando la mercadería y por lo tanto, ese momento ha ocurrido, se ha dado la operación mercantil o la transacción comercial. En ese momento registramos lo que estamos vendiendo, las mercaderías vendidas y el dinero que nosotros estamos recibiendo y las cuentas por cobrar, porque estamos diciendo, estamos vendiendo 20% al contado y 80% al crédito. Entonces, ¿cuánto vamos a recibir? Solamente el 20% en efectivo de lo que hemos vendido. El saldo, el 80%, ¿cuánto lo vamos a recibir? Cuando se cumple el plazo, no puede ser antes, ¿no es cierto? No podemos decir, vamos a irle a cobrar hoy día porque no tenemos plata. Le estamos diciendo, le vamos a dejar a 30 días, a 60 días, por lo tanto, vamos a cobrarle recién en esa fecha. Es el principio del devengado. Siguiente principio, el principio de objetividad. Los cambios en los activos pasivos y en general en lo que se llama la expresión contable del patrimonio neto
deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medición en moneda de cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando existan cambios en las cuentas del activo pasivo, o sea, las cuentas y patrimonio, que son las cuentas de balance, ¿no es cierto? Tan pronto nosotros podamos darnos cuenta de que existe un cambio, tenemos que registrarlo. Eso quiere decir, hemos empezado nuestra empresa con 100,000 bolivianos. Por lo tanto, con estos 100,000 bolivianos vamos a comprar maquinarias. ¿Qué estamos haciendo? Está habiendo un cambio de dinero. O sea, el dinero lo estamos utilizando en la compra de maquinarias. Entonces, dice él, por el principio de objetividad, nosotros los cambios en los pasivos, activos y los patrimonios tenemos que registrarlos o inmediatamente se pueda en nuestros registros contables. El principio es el principio de realización, que es un principio complementario al de objetividad, porque dice los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origine quede perfeccionada desde el punto de vista de la legislación. Entonces, en este caso va a participar, dice, el concepto de vengado, los resultados económicos, solamente las ganancias cuando realmente hayan ocurrido, las pérdidas también. No vamos a decir, tenemos una futura pérdida, parece que no nos va a pagar el señor y haremos una... No es cierto, no. Vamos a decir, entonces, las cuentas de ingresos y gastos, porque a estas se refieren, tienen que registrarse en la contabilidad mientras hayan ocurrido. El principio, después nos toca el principio de prudencia. Significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento de un activo, normalmente se debe optar por el más bajo. A ver, si nosotros tenemos que comprar mercaderías, si nosotros vamos a comprar las mercaderías, tenemos nuestros proveedores, que son las personas con las cuales nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Ya nos conocen los que nos van a vender las mercaderías y nos dicen el precio de venta que yo te voy a hacer porque tú eres mi cliente es 5 bolivianos. De mercado es el precio al cual nosotros, cualquier proveedor nos vendería las mercaderías. Entonces, para nosotros elegir si vamos a poner a precio de mercado o a precio, en este caso, al precio del proveedor, le llamaremos así, tenemos que elegir entre los dos valores siempre el más bajo. Y este es 6 y este es 5, entonces siempre se va a elegir el más bajo por el principio de prudencia. Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando realmente se hayan realizado. Eso dice el principio de prudencia. La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente, ya que el resultado de las operaciones nos puede llevar a ganancias o pérdidas sub o sobrevaluadas. Por lo tanto, estamos diciendo, hay que ser prudentes para mostrar nuestros resultados. El principio de uniformidad. El principio de uniformidad dice que los principios generales y las normas para preparar los estados financieros deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Eso se refiere a que si nosotros tomamos un criterio para este año, tiene que continuar el criterio para todo. Vamos a hacer una empresa industrial donde vamos a tener productos, materia prima, vamos a tener productos terminados, vamos a tener productos en proceso. ¿Dónde? En nuestro almacén. Entonces, para ponerles el valor, no podemos decir, a este le vamos a poner PEPs, a este WEPs y a este le vamos a poner promedios. O sea, estamos diciendo, por el principio de uniformidad, primero, los almacenes tenemos que utilizar una técnica de evaluación, nada más.
Vamos a utilizar PEPs, WEPs o promedios que sea para todos lo mismo. Entonces, a eso se refiere el principio de uniformidad. Materialidad, ¿no es cierto? El siguiente principio de materialidad, o lo que se llama también significancia o importancia relativa, ¿sí? Lo que vamos a decir, en los estados financieros tenemos que ver qué es importante, qué es determinante para nosotros, ¿sí? Este principio de materialidad dice lo que es y lo que no es significativo. Así vamos a decir el principio de materialidad. La teoría dice, frecuentemente tenemos situaciones que no sabemos si es correcto o no, si es significativo o no. Por ejemplo, vamos a decir, una empresa que ha ganado 200,000 bolivianos, ¿le va a afectar los 20 centavos que nos faltan en la contabilidad? Creo que no. Entonces vamos a decir, los 20 centavos no es significativo, ¿no es cierto? La cuenta de resultados en los precios de nuestros productos. No es lo mismo decir 6, el costo del producto, el precio del producto va a ser 6.5 que decir 6.55. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ¿cuántas unidades vamos a vender? 1,000 unidades. 1,000 por 6.5 no es lo mismo que 6,000 por 6.55. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el principio de significancia o importancia relativa conocido como materialidad? Que en algunos casos tenemos que nosotros utilizar nuestro criterio para ver si es importante o no es importante por ejemplo, el redondeo de los precios unitarios. Vamos a manejar con 6 decimales, con 5, con 4, con 3, con 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos diciendo, ¿es importante, es significativo o no es significativo? 0.20 centavos para una persona que tiene una utilidad de 200,000, no creo, ¿no es cierto? Pero ya 20,000 bolivianos va a ser significativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es si es importante, si va a afectar o no a nuestra contabilidad, y esa es cuestión de criterio. Y finalmente, el último principio que habla del principio de exposición, los estados financieros deben contener toda la información y detalle básico y adicional posible para hacer una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere, porque los estados financieros no solamente tienen que leer los contadores generales, ni los auditores, ni los economistas, ni los administradores. Los dueños de las empresas pueden ser, qué sé yo, doctores, pueden ser ingenieros, pueden ser psicólogos, médicos, y ellos tienen que saber qué dicen sus estados financieros. Tenemos ganancia, perfecto, nada más queremos saber si hay ganancia o no hay ganancia. Eso está bien, pero digamos, a nosotros ya nos interesa la información financiera que esté expuesta en los estados financieros para la toma de decisiones. Ese es el objetivo en este caso, de tomar decisiones, tener una información oportuna y adecuada. ¿Preguntas, consultas? ¿Algún principio que no haya quedado claro? Yo tengo una pregunta, licenciada. Adelante. No entendí muy bien el término de vengado, el significado de la palabra tampoco. ¿Puede explicar de nuevo, por favor? El principio en este caso, del devengado, ¿no es cierto? Es un principio que se utiliza y que lo vamos a utilizar en la contabilidad todo el tiempo. El principio del devengado significa que cuando nosotros vendemos nuestras mercaderías, nosotros podemos vender parte al contado y parte a crédito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa devengar?
es adquirir un derecho, una retribución en razón de un servicio, de una venta que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, una retribución, si quieren, por eso es el principio o sea, lo que significa el principio del devengado. Entonces, nosotros estamos vendiendo nuestras mercaderías, y vamos al ejemplo, y vendemos parte a crédito y parte al contado. Del devengado, que nosotros, no importa si hemos cobrado o hemos pagado, en este momento tenemos que registrar. Si estamos diciendo, vendemos nuestras mercaderías, ¿cuánto vamos a vender? 1,000 bolivianos, la venta de 1,000 bolivianos. ¿Cuántas mercaderías? No importa. Estos 1,000 bolivianos, 300 nos pagan en efectivo, al cash, y 700 nos van a pagar a crédito. Sumados los dos, van a dar los 1,000 bolivianos que tenemos que cobrar. Entonces, hemos entregado las mercaderías que sean, digamos que 10 bicicletas, ¿no es cierto? En ese momento se está ocurriendo la transacción comercial porque estamos entregando nuestras bicicletas. ¿Cuánto hemos recibido en efectivo? Solo 300. Es decir, hemos recibido dinerito bolivianos 300, y los 700, ¿cuándo vamos a recibir? En 30 días, no antes. Entonces, el principio del devengado dice, no importa si usted ha cobrado ahora en este momento, usted tiene que registrar en este momento la transacción. Por lo tanto, vamos a decir, vamos a recibir los billetes, qué sé yo, los bolivianos, y vamos a tener cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque nosotros nos va a dar 300 en efectivo y 700 que nos va a pagar en 30 días. En el registro contable estamos anotando los billetes y las cuentas por cobrar al señor X. ¿Qué estamos vendiendo? Nuestras mercaderías, nuestras bicicletas en este caso, ¿no es cierto? Entonces, hemos entregado. ¿Qué está entrando? Los billetes y las cuentas por cobrar. ¿Qué está saliendo? Las bicicletas vendidas. Entonces, a eso se refiere el principio del devengado. Y estamos diciendo, devengar simplemente es adquirir algún derecho, una retribución por razón de algún trabajo, la venta de una mercadería, de un servicio, qué sé yo. ¿Aclarada su duda? Sí, licenciada, muchas gracias. Está bastante claro ahora. ¿Algún principio más, chicos? Si no hay más dudas y consultas, vamos a pasar al 2.2, la ecuación básica, la ecuación de balance y la ecuación de resultados. Esta es la ecuación fundamental de la contabilidad, donde dice que el activo es igual al pasivo más el capital. ¿Qué son los activos? Los activos son todos los bienes y derechos de la empresa. ¿Qué es el pasivo? Derechos con terceras personas. ¿Qué es el capital? Derecho de los propietarios. No nos olvidemos que hemos hablado ya de lo que son las empresas unipersonales y las sociedades. Si somos una empresa, en este caso, una empresa del tipo unipersonal, vamos a decir, nosotros vamos a tener solamente un dueño, ¿dónde? En el capital. Si por el contrario somos una sociedad anónima, vamos a tener accionistas. Si somos una SRL, vamos a tener los aportes de capital, capital del socio A, capital del socio B, capital del socio C, dependiendo, hemos dicho, máximo 25 personas dentro de esta sociedad de responsabilidad limitada que tienen que conformarse.
Entonces, la ecuación fundamental de la contabilidad dice que el activo es igual al pasivo más el capital. Por lo tanto, el pasivo es igual al activo menos el capital y el capital es igual al activo menos el pasivo. Hemos hablado de los activos y dentro de los activos vamos a decir, tenemos el dinero, tenemos bancos, tenemos las vías, tenemos los vehículos, los edificios, los muebles y enseres, las maquinarias, tenemos las acciones, todos los que son bienes de la empresa, de propiedad de la empresa, ¿no es cierto? Esos son los bienes, algo tangible y que se puede, también hemos dicho, podemos tener bienes intangibles, podemos tener, pagamos unos derechos de autor, una patente, ahí están todos nuestros bienes. Los derechos son, por ejemplo, todo lo que sea por cobrar. Podemos tener cuentas por cobrar, documentos por cobrar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros les vamos a exigir a ellos que nos paguen en una fecha determinada. Si hemos dicho a 30 días, a 30 días, a 60 días, a 60 días. O sea, ¿por qué? Porque les hemos dado una mercadería, le hemos vendido a este señor, ¿no es cierto? 1,000 bolivianos, nuestras bicicletas, nos ha dicho que nos va a pagar 700 en 30 días, por lo tanto, vamos a decir, tenemos un derecho de cobro por haberle vendido la mercadería. En los pasivos tenemos todos las cuentas por pagar, compromisos u obligaciones con terceras personas que son ajenas a la empresa, que no son parte de la empresa, ¿no es cierto? Que no es el dueño, obviamente, de la empresa. Vamos a tener, por ejemplo, los sueldos que tenemos que pagar, los impuestos que tenemos que pagar, préstamos, cuentas por pagar, documentos por pagar, o sea, son cuentas, son pasivos, compromisos u obligaciones con personas ajenas a la empresa. Y la cuenta del patrimonio, vamos a decir, corresponde al copropietario de la empresa, al dueño o socio de la empresa. ¿Alguna duda aquí? Ay, perdón. Las cuentas anteriormente vistas son las cuentas de balance, ¿no es cierto? Las cuentas activo, pasivo y patrimonio son cuentas del balance general, también conocido como posición financiera. Así como tenemos una ecuación básica y fundamental de la contabilidad que está referida a las cuentas de balance, también tenemos la ecuación de resultados. En esta ecuación de resultados vamos a decir que esta ecuación de resultados está relacionada con los ingresos y los gastos o los costos de las empresas. La utilidad, dice, si los ingresos son mayores que los gastos, tenemos utilidades. Si los ingresos son menores que los gastos, vamos a tener pérdida. Se puede dar cualquiera de las situaciones en la empresa. Si nosotros tenemos utilidad, tenemos que pagar el impuesto. Si nosotros tenemos pérdida, no pagamos impuestos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la ecuación de resultados de todas las cuentas que nosotros vamos a ver en las cuentas de resultados, de ingresos, gastos principalmente, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que son los hechos contables, que son los hechos permutativos y hechos modificativos. ¿Qué son hechos permutativos? Simplemente los hechos permutativos se refieren a cuando nosotros estamos
permutando las cuentas de balance, o sea, cambiando las cuentas. Compramos, o sea, hemos iniciado actividades con 10,000 bolivianos. Ese es nuestro capital inicial para la empresa. De estos 10,000 bolivianos, dice, con los cuales hemos iniciado, vamos a tener que vamos a comprar, qué sé yo, mercaderías. Ya. Compramos mercaderías, ¿con cuánto? Con los 10,000 que tenemos. ¿Cuánto de mercaderías? 2,000. El saldo de nuestra caja va a ser 8,000. ¿Qué estamos haciendo? La cuenta dinero está disminuyendo porque nuestro saldo de dinero va a ser 8,000 bolivianos. Las mercaderías van a ser 2,000 y seguimos con los 10,000 que hemos iniciado. Entonces, se refiere a los hechos permutativos cuando se van modificando, se van permutando las cuentas de balance. ¿Cuáles son esas? Las cuentas de activo, las cuentas de pasivo. Estas dos cuentas se pueden permutar, pueden aumentar, pueden disminuir. A esto se refiere los hechos permutativos. Y ahí nos dice, cambio un activo por otro, reemplazo de una obligación por otra, compra de un activo o crédito, pago de una obligación con un activo, cualquiera de los dos, ¿sí? Estos hechos permutativos no modifican las cuentas patrimoniales. Por el contrario, los hechos modificativos, ¿sí? Se refieren a ¿qué? Al patrimonio, todo interviene en el patrimonio. Aquí vamos a ver en el patrimonio si hemos tenido utilidades, si hemos tenido pérdidas. Eso quiere decir que estas están relacionadas con la ecuación del resultado. Utilidades aumentará el patrimonio, pérdidas disminuirá nuestro patrimonio. Y a eso se refiere las cuentas de los hechos modificativos. Aportes de los propietarios de los socios, gastos, pérdidas, retiro de fondos. ¿sí? Estas van a modificar las cuentas patrimoniales y ya se van a consolidar en las cuentas de patrimonio. Ahí, hasta ahí vamos a ver. ¿Alguna duda o consulta aquí? Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es los hechos modificativos y hechos permutativos. Vamos, la empresa comercial Sol inicia actividades el 22 de marzo con un aporte en efectivo de bolivianos 200,000. ¿Qué quiere decir? Que estamos iniciando actividades, o sea, la empresa va a empezar a funcionar a partir del día 22 de marzo. Podemos ponerle del 2 de marzo. Dice, lo primero que tenemos que hacer es nuestro balance de apertura, practicado el 22 de marzo de 2020, expresado en bolivianos. Perdón, se está viendo, ¿no? Quiero ver. Sí, sí. Vamos a aumentarle un poquito.
Entonces, cuando el 22 de marzo con bolivianos 200.000, nuestro balance de apertura es practicado, expresado en bolivianos, como ya habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo se hace un balance. Entonces, tenemos en nuestro balance de apertura las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del capital. Vamos a decir, comercial sol del señor X, por lo tanto, vamos a decir, en las cuentas del activo, dinero 200.000 contra capital. La ecuación básica, la ecuación fundamental de la contabilidad decía que el activo es igual al pasivo más el capital. Si nosotros queremos determinar el capital es igual al activo menos el pasivo, de donde obtenemos nuestro capital. Por favor, si en algún momento hay alguna duda, pregunten, ¿sí? Entonces, para elaborar nuestro balance de apertura, tenemos que utilizar siempre la cuenta, ¿cuál? La ecuación, fundamental de la contabilidad, que dice que el activo es igual al pasivo más el capital. Teníamos despejado y decíamos que el capital era igual al activo menos el pasivo. En este caso, solo tenemos dinero, por lo tanto, nuestro pasivo es 0, el capital es igual al dinero que tenemos, por lo tanto, el señor X con sus 200.000. La siguiente transacción que nosotros tenemos dice el 28 de marzo, consecutivas, estamos cumpliendo la norma y dice que estamos registrando, o sea, está ocurriendo la contabilidad el 28 de marzo. ¿Qué estamos haciendo el 28 de marzo? Estamos comprando mercaderías. El 28 de marzo se compra mercaderías por bolivianos 80.000, se cancela 40% en efectivo y el saldo a pagar en 90 días. Estamos comprando nuestras mercaderías por un valor de 80.000 bolivianos, ¿no es cierto? Sí, 8.000 bolivianos, y estamos pagando el 40% en efectivo, estamos pagando 32.000 bolivianos en efectivo, ¿no es cierto? Y el saldo de los 32.000 bolivianos, que es la diferencia de los 80.000, que son 48.000, lo vamos a pagar en 90 días, por lo tanto, cuentas por pagar por 48.000 bolivianos. Si nosotros vemos la anterior transacción, decía que habíamos iniciado con la cuenta caja, dinero en efectivo, 200.000. ¿Qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo. En cuanto a los 200.000 que teníamos, hemos pagado 32.000, por lo tanto tenemos 168.000 nada más de dinero. Está entrando a la empresa las mercaderías que hemos comprado, por lo tanto entran mercaderías 80.000. ¿Qué está saliendo? La forma de pago. Hemos pagado, hemos dicho, parte en efectivo y también con cuentas por pagar. Cuentas por pagar es una obligación con terceras personas ajenas a la empresa, por lo tanto, cuentas por pagar 48.000. Estamos permutando las cuentas mercaderías y cuentas por pagar con la cuenta de dinero en efectivo, ¿cierto? Entonces, este es un hecho permutativo, porque estamos permutando las diferentes cuentas. Nuestro capital dice, sigue manteniéndose constante. 200.000 y tenemos total activo 248.000, total pasivo y capital 248.000. ¿Dudas, consultas aquí? Hice una pregunta. Los 168.000 de dinero es de lo que se cancela el 100, ¿no? Claro.
Es 200 menos 32.000, 168.000 que nos queda en efectivo. Ah, ya, gracias. ¿Alguien más? Suponemos que entonces está entendiendo. Continuamos, si no hay más dudas. Transacción número 3. Vamos a un poquito, ponerle un poquito más chiquitito. Listo, para que se puedan ver las dos transacciones. En la transacción número 3 dice el 4 de abril se compra vitrinas para la empresa por bolivianos 50.000, se cancela 30% en efectivo y el saldo con letra de cambio a 30 días. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Primero, siempre en la contabilidad, ¿qué está entrando y qué está saliendo? Entonces, ¿qué está entrando a la empresa? Vitrinas, dice. Entonces le ponemos, eso las vitrinas se llaman mobiliarios, ¿sí? Por el valor es boliviano 50.000. De estos 50.000 nosotros vamos a pagar, hemos dicho, 30% en efectivo, por lo tanto 15.000 tenemos que pagar en efectivo. Y el saldo de los 15.000, los 35.000, dice, tenemos que pagar con letra de cambio a 30 días vista. Entonces, registramos, veremos cómo se va modificando nuestras cuentas en el balance. Dinero, teníamos 168.000, ¿no es cierto? Menos los 15.000 que hemos pagado en efectivo, nos queda de dinero 153.000. Las mercaderías, no ha habido ningún movimiento, siguen los 80.000 de las mercaderías. Mobiliario, hemos comprado las vitrinas, entonces le estamos poniendo mobiliario. ¿Con cuánto hemos comprado? Por bolivianos 50.000. Por lo tanto, mobiliario 50.000. Cuentas por pagar 48.000. Documentos por pagar, la diferencia que era 5.000. Hay dos cuentas, uno se llama cuentas por pagar y el otro se llama documentos por pagar. Las cuentas por pagar son simple crédito a sola firma, a sola palabra. Los documentos por pagar utilizamos letra de cambio o pagaré cuando utilicemos letra de cambio pagaré, vamos a utilizar la cuenta documentos por pagar. Entonces, igual, estamos permutando nada más, ¿no es cierto? Estos son los hechos permutativos, están cambiando, aumentando cuentas de activo, aumentando cuentas de pasivo. ¿Cómo está nuestro patrimonio? Sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Nuestro capital del señor X sigue y continúa siendo el mismo. ¿Cuánto es? 200.000. Por lo tanto, nuestro total activo y nuestro total pasivo y capital se van a modificar a 283.000, igualado el activo, pasivo y capital, igualado con 283.000. Estos son los hechos, en este caso, los hechos permutativos. ¿Qué hacen los hechos permutativos? Simplemente van a afectar a las cuentas de activo o pasivo. Van a disminuir o van a aumentar. ¿Alguna duda aquí? Dicen, yo tenía una duda. Cuando dijo se tienen que poner documentos, ¿por qué razón era eso? Documentos por pagar, utilizamos cuando nosotros vamos a firmar una letra de cambio, cuando vamos a dar un pagaré en respaldo a lo que nosotros debemos. O sea, no nos olvidemos que estamos comprando los mobiliarios, vamos a decir, de la empresa Y, y esta empresa Y no nos conoce, no nos va a decir, sí, ya le doy, me paga en 30 días. Me dice, sí, yo vendo a crédito, pero usted tiene que entrar de cambio o un pagaré. Entonces yo firmo la letra de cambio,
¿qué me estoy comprometiendo? A pagar estos 35,000 en 30 días. Si no cumplo el plazo, el que está agarrando la letra de cambio puede protestar la letra de cambio y hacerme un juicio para que yo le cancele, ¿no es cierto? A eso se refiere. Entonces, cuando utilizamos documentos por pagar es cuando tenemos letra de cambio o pagaré. Yo tengo una pregunta, Licen, por favor. Adelante. Los documentos de cambio y los pagarés son documentos así legales, o sea, son notariados, algo así. ¿Cómo se respaldan esos documentos legalmente? Por ejemplo, la letra de cambio es un documento que se puede comprar en una entidad financiera, o sea, la letra de cambio y el pagaré son documentos que sirven para hacer las transacciones financieras. Es como un cheque, ¿no es cierto? En el cheque si nosotros emitimos un cheque sin fondos, vamos a la cárcel. Entonces, en este caso, la letra de cambio y el pagaré son documentos de respaldo que sirven para que si nosotros no cumplimos en el plazo que hemos establecido, nos puedan hacer un juicio y nos puedan reclamar el dinero que les debemos. ¿Alguna duda más o todavía nos queda la duda de lo que son las letras de cambio y pagarés? Buenos días, Lice. Buenos días. Tengo una duda donde no le entendí muy bien de dónde sale los 35,000 que es de documentos por pagar. De lo que nosotros compramos, o sea, compramos vitrinas, ¿no es cierto? Compramos por un valor de bolivianos 50,000. Un minutito, dame, vamos a sacar esto. Dice la empresa, el 4 de abril se compra vitrinas para la empresa por bolivianos 50,000, se cancela 30% en efectivo y el saldo con letra de cambio a 30 días, ¿no es cierto? Entonces estamos comprando vitrinas por un valor de 50,000. ¿Cómo vamos a pagar? Pagamos en efectivo, o sea, con dinerito al cash, ¿sí? 35,000 pagamos, dice, a 30 días con una letra de cambio. Entonces, esos 35,000 son los documentos por pagar. ¿De qué? De los 50,000. Nos han entregado las vitrinas, pero en efectivo solamente les hemos dado 15,000. Nos estamos comprometiendo a cancelar en 30 días los 35,000 y de ahí salen los documentos por pagar. Gracias, Lice. Lo mismo que ocurre en cuentas por pagar es lo mismo en cuentas y documentos por cobrar. Por cobrar son cuando nosotros vamos a vender nuestras mercaderías, o sea, cuando nosotros tenemos que vender nuestras mercaderías, simple crédito, sola palabra, sola firma, cuentas por cobrar. Cuando sean documentos por cobrar, cuando a nosotros nos emitan o sea, nos den una letra de cambio por lo que estamos vendiendo o un pagaré. El mismo tratamiento para cuando sean cuentas por cobrar. Documentos por pagar y cuentas por pagar, cuentas de pasivo. Del activo son cuentas por cobrar, documentos por cobrar, derechos de la empresa, derechos de cobro, ¿no es cierto? Vamos a quedar por hoy día y vamos a quedar pendiente lo que es los hechos, en este caso los hechos
Le hice una consulta. ¿Su documento lo va a compartir al Classroom? Sí, les voy a compartir el documento. Una vez que termine la explicación, les voy a compartir, ahora les voy a compartir solamente el enunciado y una práctica que les voy a enviar para que ustedes hagan nuevamente esto, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta más? Lice, ¿cuánto por ciento vale la práctica y el examen? Ah, no hemos quedado, ¿no? Bueno, teníamos que someter a votación, sí. Bueno, estamos 82, estamos un buen número. ¿Cuál será la alternativa? Creo que era 20-80, 30-70, algo por ahí. No, esperen, voy a revisar mi cuaderno porque ahorita no me acuerdo. Contabilidad. A ver. Sí, teníamos como primera alternativa, ¿sí? 80 para el examen y 20 para las prácticas. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa era 70 el examen, 30 las prácticas. Y la tercera era 60 el examen, 40 las prácticas. Entonces, podemos votar. Y yo anoto y simple mayoría gana, ¿no es cierto? Adelante. 60-40. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esperemos ver. Un ratito. 8, 8, 8, 9, 10. Ya. Creo que ha ganado indiscutiblemente el 60-40, ¿sí? 80-20 estamos con 5 y 70-30 con... A no ser que se remonte ahora, pero bueno, somos hartos. Ya estamos todos, bueno, no somos todos, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Sí, 60-40, ¿sí? Entonces, ahí está. Nos sometemos las prácticas 40 y el examen 60. ¿Entendido? Seguimos votando.
Sí, indiscutiblemente ganó el 60-40. Entonces ya tenemos la ponderación aprobada por todos. Yo aquí registrada en mi cuadernito, el 60.40, creo que son con 20 y algo. Exactamente no, con el número, los números exactos ahí yo los tengo ya registrado en mi cuadernito, pero ha ganado el 60-40. ¿Alguna duda o consulta? Si no hay, nos vemos el día lunes, por favor. Ay, perdón, soy el día viernes. Él dicen sobre los grupos que faltan los temas, ¿hasta cuándo nos podría estar asignando? Los temas, si me dan los nombres, ya podemos hacer la asignación. Solo tengo un grupo nada más, que es el 9. Entonces, a medida que vayan, ponen 2 o 3 grupos más y ya definimos con eso cuál es el trabajo que van a hacer. Creo que yo soy el grupo 9, dicen. Ya, esperamos un poquito a que los otros grupos más estén para dividirse el trabajo, ¿sí? Ya, dicen. Gracias. ¿De qué? Si no hay más dudas y consultas, hasta el día viernes, gracias por su atención. Hasta luego. Licen, una pregunta. Adelante. Sobre la presentación del trabajo del día viernes, ¿tenemos también que presentar en PDF? La presentación sí, tenemos que hacerla no en PDF, solamente en presentación, no en Word, en PowerPoint nada más. Está bien, Inge, gracias. ¿De qué? Hasta luego. Hasta el viernes, Lice. Hasta el viernes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.